las adicciones. ¿Qué le pasa, señor? Ando malo, jefe. ¿De qué? ¿Se metió cristal de más? No. Súbase para que detenga el carro. Súbete. ¿Qué le pasó? Está parado. Ven, Está parado el carro. ¿cuál carro? Este. Sí, señor, ¿qué le pasó a usted? Súbase porque no lo puedo parar. Señor, ¿qué le... Ando malo ya. ¿De qué? Está parado el carro. Sí, pero usted está estorbeando la vía, señor. Sí, súbase para que me ayude. El problema de las adicciones es un fenómeno mundial, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que lleva a las personas al consumo? No, mija, con antes drogado no te me acerques, es cierto, mija. Tienes toda la razón, tu papá. Hazle caso, mija. Nunca te acerques con antes drogado, porque no sabes lo que yo traiga por dentro, mija. Sí, ya ves. Los factores que hacen que una persona se vuelva adicta a una sustancia son muy variados. Incluso las personas no son adictas a las mismas sustancias en distintos estratos socioeconómicos. Te lo agarras, lo voy a matar. Lo voy a agarrar. ¡Pinche borro! ¡Hijo de su puta madre! ¡Vale, verga! Diversas sustancias condicionan un consumo repetitivo en los seres humanos, drogas ilegales, pero también drogas legales como el tabaco y el alcohol. Pero el consumo de sustancias es únicamente una característica de los seres humanos, o bien será algo que otros animales hacen también. Aunque las adicciones son cuestiones más estudiadas en los seres humanos, también otros animales han mostrado consumir algunas sustancias psicoactivas. Por ejemplo, los elefantes y otros animales ingieren frutos fermentados, es decir, con cierto grado de alcohol, y cuando consumen estos frutos, se produce en ellos un estado de embriaguez, es decir, se emborrachan. Incluso se ha postulado que esta no es una conducta esporádica, sino que es un comportamiento aprendido. En el océano, algunos grupos de delfines parecen provocar a los peces globo para que liberen una sustancia llamada tetrodotoxina, una sustancia que no solamente es muy tóxica, sino que también es muy mortífera, pero que en cantidades mínimas se ha tenido la hipótesis de que puede intoxicar a los delfines, es decir, los puede drogar, y se ha postulado que es quizá por esto que algunos delfines provocan a los peces globo para que de alguna manera puedan drogarse. Pero incluso algunos animales domésticos, como los perros y los gatos, han mostrado esta conducta, aunque claro, en ocasiones esto puede ser accidental. Amigos, la cagué demasiado grande. Me regalaron brownies de marihuana y dejé acá. Estaban acá. Y ustedes ya se van a dar cuenta. Ay, Dios mío. El consumo de sustancias es algo más complejo de lo que realmente parece. Es muy probable que tú o alguna persona que conozcas consuman alcohol, pero eso no quiere decir que sean personas alcohólicas, ¿o sí? ¡Claro que sí! Es decir, una cosa es el consumo recreativo y otra cosa son las adicciones. En las adicciones existe un consumo repetitivo y aumentado de una sustancia, y cuando esta no se consume, genera cierto grado de malestar y genera cierto grado de ansiedad en la persona por volver a consumir esta sustancia, y todo lo anterior poco a poco deteriora a la persona física y mentalmente. Después de que las personas generan cierto grado de dependencia a estas sustancias, su funcionamiento mental, laboral, social y económico se deteriora poco a poco. Sin embargo, esto también depende de cada sustancia. Por ejemplo, hace algunos años se hizo muy popular la adicción a la desomorfina, mejor conocida como Crocodile, una droga opioide que, a pesar de sus efectos similares a la heroína, condiciona que las personas desarrollen necrosis, es decir, que partes de su cuerpo mueran y entren en un estado de descomposición. De esta manera, parte de su cuerpo pierde una funcionalidad importante y pareciera que esta sustancia hace que partes de su cuerpo sean carcomidas. Esto por el aspecto gráfico de las lesiones. Incluso el nombre crocodile o cocodrilo se debe a la apariencia escamosa y al color gris verdoso que se forma en el sitio de la inyección, muy similar a la piel de un cocodrilo.
El consumo constante de esta droga hace que la piel se descame, formando pústulas verde amarillentas, es decir, zonas verde amarillentas que contienen pus. Posterior a eso, estas heridas oscurecen volviéndose de un color negro por el efecto de la necrosis, es decir, el tejido celular muere y se empieza a descomponer, y en etapas más avanzadas, los tejidos se abren dejando expuestos los músculos y los huesos. Pero, ¿qué es lo que hace que las personas se vuelvan adictas? ¿Qué es lo que necesitan? Yo no necesito encerrarme, yo necesito amor, comprensión y ternura. ¿Será acaso coincidencia que muchas personas en condición de calle consuman sustancias? ¿Qué fue lo que ocurrió primero? ¿La adicción a las sustancias que provocó que las personas vivieran en la calle? ¿O bien las personas nacieron en situación de calle y esto condicionó a estos individuos al consumo de sustancias? ¿Qué es lo que lleva a las personas a consumir sustancias por primera vez? Bien, lo que lleva a las personas a consumir alguna sustancia por primera vez son distintos factores. Algo que se mencionaba mucho anteriormente era que la aceptación social era un factor importante. Es decir, que para pertenecer a algún grupo tenías que consumir alguna droga. No por nada se hizo un comercial muy famoso respecto a este tema. Si tú pones en drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. Yo años después en Viajezote. Pero si bien lo anterior existe, también es un enfoque que no hace a las personas responsables de su propio consumo. Es decir, las personas toman sus propias decisiones y en muchas otras ocasiones no consumen alguna sustancia para pertenecer a algún grupo, sino para aliviar sus penas. En ocasiones las personas consumen sustancias para sentirse mejor, como si se estuvieran automedicando. Es muy difícil que una persona en situación de calle salga de esa situación, y si bien existen programas de asistencia social, incluso en los países en vías de desarrollo como México, una cosa es cómo se ven en papel estos programas de asistencia social, y otra cosa muy distinta es cómo son aplicados. Quizá consumir sustancias para evitar esa realidad desagradable es lo que condiciona a las personas al consumo, aunque claro, esto es solamente uno de tantos factores. Como mencionamos, si algo nos hace sentirnos mal, es normal querer evitar esta sensación desagradable. Sin embargo, cuando algo nos hace sentirnos bien, es normal también querer volver a tener esta sensación de bienestar. En este sentido, si una persona con un estado de ánimo normal se siente bien al consumir alguna droga, esta sensación de bienestar hará que la persona quiera volver a consumir esa sustancia. Qué rica cola. Puta, qué rico, Si bien lo anterior puede resultar gracioso, nos sirve como ejemplo de lo que es un reforzador positivo, ya que como sabemos, un reforzador positivo es un estímulo, un evento, una conducta o algún objeto que cuando se administra después de una conducta, aumenta la probabilidad de que esa conducta se vuelva a presentar. Por ejemplo, en este caso, el reforzador positivo es el refresco, que provoca una sensación agradable en este sujeto, y esa sensación agradable aumenta la probabilidad de que el individuo quiera volver a consumir su refresco. Bien, algo similar, pero mucho más complejo, ocurre con las drogas. Cuando una droga provoca una sensación de bienestar, puede actuar como un reforzador positivo, es decir, al generar cierto estado de bienestar en el individuo, esa sensación de bienestar aumenta la probabilidad de que la persona quiera volver a administrarse esa sustancia. En ambos casos, se aumenta la probabilidad de que las personas quieran volver a ingerir estas sustancias, tanto las drogas que funcionan como reforzadores negativos, como lo son las drogas que ayudan a las personas a evitar la sensación desagradable de la realidad, y las drogas que funcionan como reforzadores positivos, es decir, sustancias que generan una sensación agradable en los individuos. Pero, ¿por qué las personas cada vez consumen cantidades más grandes de estas drogas, incluso hasta llevarlos al punto de una sobredosis? Después de una administración repetida, las personas necesitarán dosis mayores para lograr el mismo efecto, es decir, las personas desarrollarán tolerancia, y esto se debe a que el cuerpo humano se adapta a este consumo constante. El cuerpo humano es sumamente interesante, no solo por la complejidad de su funcionamiento, sino que también porque puede adaptarse a diversas circunstancias y condiciones. Con la administración repetida de una sustancia, el cuerpo humano genera cambios neuroquímicos y neurofisiológicos. Es decir, en el cerebro existen una serie de cambios debido a esta administración repetida, y esta neuroadaptación explica el fenómeno de tolerancia. Es por eso que las personas necesitan dosis más grandes para tener el mismo efecto, porque los receptores para dicha sustancia sufren cambios.
Algunos receptores son menos sensibles o se internalizan, es decir, existen menos receptores disponibles para la misma sustancia, y así con menos receptores disponibles para esta sustancia, se necesitan dosis más grandes. Esto es gracias a la capacidad del sistema nervioso para funcionar a pesar de las altas concentraciones plasmáticas de alguna droga, pero también el cuerpo humano puede generar cambios metabólicos para que la sustancia se pueda eliminar con mayor facilidad, aunque esto evidentemente depende del tipo de droga, pero en ocasiones las personas no son conscientes de qué tanto toleran estas drogas y terminan teniendo una sobredosis. Una vez que han ocurrido los cambios adaptativos en el cuerpo humano por la administración repetida de estas sustancias, las personas pueden generar dependencia física y cuando se interrumpe el consumo puede ocurrir un síndrome de abstinencia. La abstinencia de una sustancia describe un síndrome específico debido a que se interrumpe el consumo prolongado de alguna sustancia y esta interrupción genera alteraciones clínicamente significativas en el funcionamiento de la persona, pero también los signos y síntomas de la abstinencia varían de acuerdo al grado de adicción y dependen de cada sustancia. La abstinencia es un síndrome que es resultado de la administración repetida y de la adaptación del cuerpo humano ante esta administración. Principalmente es resultado de la adaptación neurológica, es decir, de la adaptación del cerebro y sus estructuras relacionadas, y esta abstinencia se presenta cuando se interrumpe el consumo, pero el cuadro clínico varía de acuerdo a cada sustancia. Por ejemplo, en la abstinencia de la marihuana, los estudios han demostrado que cuando las personas son consumidores diarios e interrumpen su consumo, se produce en ellos un estado de irritabilidad, un deseo intenso por volver a consumir cannabis, se produce nerviosismo, ansiedad, insomnio, tienen sueños vívidos, su apetito disminuye, pierden peso, su estado de ánimo parece deprimido, tienen dolores de cabeza, escalofríos, dolor de estómago, sudores, temblores, etcétera, etcétera. Algo que es importante, pero no es mortal. Sin embargo, existen cuadros clínicos más graves, como lo es en la abstinencia en las personas alcohólicas. Incluso esta abstinencia puede provocar crisis convulsivas, pero uno de los cuadros clínicos más estudiados es la abstinencia a opiáceos como la heroína. Este síndrome de abstinencia consiste en calambres musculares y dolores óseos intensos, calambres abdominales, escurrimiento nasal, lagrimeo constante y excesivo, fiebre, dilatación de las pupilas, hipertensión arterial, un aumento en el latido cardíaco y trastornos de la termorregulación, es decir, puede existir hipotermia, es decir, un descenso en la temperatura corporal, o por el contrario, hipertermia, es decir, un aumento en la temperatura corporal más allá de la fiebre. Esto solo por mencionar algunos signos y síntomas. Pero las adicciones y sus cuadros clínicos son un tema mucho más extenso y mucho más interesante aún. Las adicciones son un fenómeno más complejo de lo que realmente parece y depende de varios factores. Factores intrínsecos, es decir, factores propios de la persona, como la genética, que se relaciona con la personalidad y el metabolismo, pero también dependen de un entorno político-social mucho más complejo, del que no muchas personas se atreven a hablar. ¿Te quieres morir ese? ¡Si debo hacerlo, sí! Por cuestiones legales y de la plataforma, estoy obligado a decir que no estamos promoviendo el consumo de ninguna sustancia, legal o ilegal, todo lo contrario. Nadie, absolutamente nadie. La plataforma cuando hablo de temas delicados. Ya, te voy a llevar preso. Ya te... No, sí. no, por favor, no, por favor. ¿Y pero por qué lloras? No quiero ir preso. ¿No quieres ir preso? Ya. El objetivo del video es que las personas puedan comprender que las adicciones son un fenómeno más complejo de lo que realmente parece. Las adicciones son un fenómeno muy complejo, pero para abordar cada adicción, tendremos que abordar la adicción a cada sustancia en particular. Pues ¿será acaso que la marihuana es tan buena o tan mala como dicen? ¿O existirán algunas sustancias que puedan potenciar la mente de los seres humanos y de esta manera hacerlos más inteligentes? Esta y otras preguntas las podremos resolver en otro momento. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.